Grabar. Sí, que ya le puse ahorita a grabar. Ya. Muy bien, entonces vamos a compartir la clase del día de hoy. Buenos días con todos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. Esto corresponde a la semana 10, a la unidad 10, ¿no? En esta unidad lo que vamos a ver ahora son los filtros de segundo orden, ¿no? Hacemos un repaso de lo que vimos la última clase y eso tenía que ver mucho con estos filtros, tanto pasabajos como pasaltos de segundo orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos planteado? Habíamos planteado que la pendiente de estos filtros, ¿no? La pendiente de estos filtros, entonces son con una pendiente mucho más grande, más pronunciada de 40 dB por década, como está la señal en azul, frente a los de 20 dB por década, que es la señal en rojo. Por otro lado, habíamos visto también que si mantenemos el punto de menos 3 dB, ¿no es cierto?, donde cortan en las dos curvas, van a cortar en diferentes frecuencias. Por lo tanto, el punto de menos 3 dB, si bien es correcto para sacar la frecuencia de corte, pero en las dos curvas no va a coincidir en la misma frecuencia. Si queremos que coincida, entonces deberíamos tomar en la una curva, ¿no es cierto?, 3 dB, como por ejemplo en el azul, ¿no es cierto?, 3 dB y esa sería la frecuencia de corte del azul. 3 dB y esta sería la frecuencia de corte en la roja. Pero los mismos 3 dB de la una van a corresponder a 6 dB en la otra, ¿no? A 6 dB en la otra. Es lo que me dice. Si quiero mantener constante la frecuencia, si quiero mantener constante una misma frecuencia, en otras palabras. Si yo tomo por aquí, vamos a ver, ahí. Si tomo 3 dB, ¿no es cierto? Menos 3 dB, yo hago esto y cortan en dos frecuencias, ¿no? Entonces, la una frecuencia de corte sería de la azul y la otra frecuencia de corte sería de la roja. Como ven, las dos son iguales. Si yo quiero hacer ahora al revés, ¿no es cierto? Ahora, lo que voy a hacer es fijar una frecuencia, ¿no? Digamos que esta frecuencia es la de 3 dB. En el un caso sería 3 dB este, ¿cierto? Menos 3 dB. Y la misma frecuencia corresponde a otra en menos 6 dB. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Los 3 dB corresponden a 6 dB. Perdón, un momentito, ¿no? Me voy a ausentar un segundito.
Muy bien, gracias chicos, la espera. Me hicieron una prueba de COVID para el viaje. Tengo ahora un viaje, como ustedes saben. Y bueno, entonces decíamos que estos filtros, ¿no es cierto?, tienen esta pendiente. Por otro lado, también dos secciones de primer orden me dan una sección de segundo orden. Dos secciones de segundo orden me dan una sección de cuarto orden. Muy bien, entonces tenemos varios tipos de filtros, entre ellos este de Sallen-Key. El nombre del filtro va a depender mucho del autor que lo descubrió. Este filtro de Sallen-Key, como ven, tiene dos condensadores, por lo tanto me da la idea de que es un filtro de segundo orden. Por otro lado, tiene una red RC y otra red RC que hacen básicamente el filtro pasabajos. La ganancia está dada por la realimentación negativa, 1 más RA sobre RB, y la frecuencia de corte, después de hacer este análisis de la función de transferencia, encontrar los ceros y los polos, resulta ser que es este valor. Si las resistencias son iguales y los condensadores iguales, entonces la frecuencia de corte me queda esto. Muy bien, lo mismo el otro tipo de filtro, ¿no? Aquí habíamos visto algunos ejercicios en los cuales la ganancia va a depender de este factor de amortiguamiento psi, ¿no? Entonces, recuerden, el valor de psi es 1 sobre 2Q, y Q se llama el factor de calidad. En los filtros de segundo orden, ¿no es cierto?, al ser el polinomio del denominador de segundo orden, va a tener la posibilidad de tener dos raíces o dos polos, ¿no? Si tenemos un polos complejos, entonces da lugar a que tengamos soluciones subamortiguadas, es decir, ya no de una línea recta, una línea plana, sino más bien soluciones que están en el amortiguado. Entonces, por acá tenemos, ¿no es cierto?, cuando el psi es 0, y por acá cuando el psi vale 1, y también cuando el psi vale 2. Entonces va teniendo una cantidad de familia de curvas en base de este Z, que es el factor de amortiguamiento. Recuerden también que sobreamortiguado, ¿no es cierto?, será cuando el valor de psi vale 1, es decir, las curvas que están por acá, ¿no es cierto?, por abajo serán los sobreamortiguados, y estos que están por arriba serán los subamortiguados. Y entre el subamortiguado y el sobreamortiguado tenemos uno que se llama críticamente amortiguado. Ese críticamente amortiguado justo corresponde, y voy a borrar esto, ¿no es cierto? El críticamente amortiguado corresponde cuando estamos justo en psi 0,707. Porque cuando utilizamos el valor de Z 0,707, esta curva, ¿no es cierto?, justo en omega igual a omega 0, es decir, en la frecuencia de corte, tenemos un valor de menos 3 dB. Entonces, el críticamente amortiguado será la curva que deberíamos escoger nosotros en el caso de hacer un filtro, ¿no es cierto?, con las características que deseamos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos algunos diseños. Habíamos visto la última clase, ¿no es cierto?, el caso de un filtro, en este caso tipo Butterball, ¿no es cierto?, que tiene esta estructura. Como ven, sigue siendo un filtro de segundo orden, ¿no es cierto? Y además yo puedo encontrar la opción de transferencia utilizando las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones, ¿no es cierto? En el terminal B menos es igual al terminal B más, ¿no es cierto?, debido a la realimentación negativa, y es igual al voltaje de salida. La primera ecuación que está planteada aquí, ¿no? La segunda ecuación, ¿no es cierto?, sería en este punto. En este punto es el voltaje B. Entonces, esta segunda ecuación sería justamente haciendo pivote aquí, es decir, esto menos esto sobre esto, el voltaje salida menos el voltaje B sobre 1 sobre C1, el voltaje B más menos el voltaje B sobre R2, y esto es igual a 0. Esta sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación sería justamente en el terminal B más. Entonces, en el terminal B más sería la siguiente ecuación, que sería esta tercera ecuación. Entonces, con estas tres ecuaciones, pues yo logro despejar y encuentro la opción de transferencia. Esa opción de transferencia es esta, que se encuentra aquí. Pero claro, yo comparo con la opción de transferencia general. Recuerden, esta es una función de transferencia general para los filtros pasabajos. Entonces, para tratar de encontrar una similitud en estas dos funciones de transferencia, yo lo voy a poner más o menos en esta misma forma, es decir, que tenga S al cuadrado solito, sin ningún argumento. Entonces, tengo que dividir para C1, C2, R1, R2. Si todo divido para C1, C2, R1, R2, pues me queda esta función de transferencia que depende de S. Y si comparo esta con esta, ¿no es cierto?,
Entonces voy encontrando los valores. Entonces me queda que omega 0 es 1 sobre esto y que el valor de 2z omega 0 es el valor de esto. Por construcción, yo hago que R1 sea igual a R2 igual a R y que los condensadores sean diferentes. Al hacer eso, me queda que el omega 0 es 1 sobre R raíz de C1, C2 y que el valor de psi es C2 sobre C1. Recuerden, C2 sobre C1, no es C1 sobre C2. Eso es importante el orden, porque aquí se confunden ustedes. Entonces ya tengo los dos valores, ¿no es cierto? Tengo el valor de omega y tengo el valor de psi. ¿Por qué es importante el valor de psi? Porque si yo grafico esta función de transferencia en general, pero al cambiar de variable, en lugar de poner t de s, le voy a poner t de u, ¿no es cierto? Donde u es igual a omega sobre omega 0, lo único que hago es un cambio de variable, encuentro que esa función, ¿no es cierto? Encuentro que esa función es esta, ¿no? 1 sobre 1 menos u al cuadrado más j2 psi omega. Esta función que es t de u, que es la misma t de s, pero cambiado de variable, la puedo yo graficar y ese era el deber que les había pedido a ustedes y van a poder graficar, pueden utilizar el MATLAB, por ejemplo, que es el caso de sus compañeros, y aquí tienen ustedes las diferentes curvas, ¿no es cierto? Estas curvas están graficadas tanto para la fase como para el ángulo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver la fase graficado el módulo de TDU, ¿no es cierto?, en función de la frecuencia y para diferentes valores del valor de psi. Entonces yo puedo tener valores de psi igual a 1, desde 2 me parece que habíamos planteado, 2, 1, bueno, en este caso habíamos hecho un ejercicio acá, ¿no es cierto? Me parece que habíamos planteado 2, 1, 5, 1, 0, 707, 0707, 05, 2 y 1. 01, ¿no? 05, 02, 01. Con todos estos gráficos, pues yo me doy cuenta cómo está cambiando, ¿no es cierto?, las diferentes respuestas de frecuencia para los diferentes valores del coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Esto corresponde, ¿no es cierto?, al filtro pasabajos. El filtro pasaltos tipo Butterball, ¿no es cierto?, es esta forma. Recuerden, esta forma. Este filtro es exactamente igual al pasabajos, solo que se ha intercalado donde está un condensador está una resistencia y donde está una resistencia está un condensador. Entonces, miren, es exactamente lo mismo que sería un condensador, condensador, resistencia, resistencia, y es lo mismo. Miren, entonces tengo acá condensador, condensador, resistencia y resistencia, y este básicamente sigue siendo un elemento resistivo que hace que la ganancia de este elemento, ¿no es cierto?, sea 1, porque tiene una elementación unitaria. El voltaje V menos es igual al voltaje V más, es igual a 1. Y recuerden también que tanto este amplificador mantiene una resistencia R1 más R2 en la realimentación, a pesar de que la corriente por aquí vale 0. Recuerden, esta corriente I menos, ¿no es cierto?, I menos es igual a 0, asumiendo que es un amplificador ideal. Y esto, por lo tanto, para hacer que la misma corriente por acá I más también sea igual a la I menos y así disminuir el efecto de las corrientes de polarización a la salida, se hace que esta resistencia de aquí sea igual a lo que mira en el terminal positivo. ¿Qué es lo que mira en el terminal positivo? Recuerden, este es un circuito abierto, me queda R1 y R2 en serie. Entonces, si yo hago que esta sea R1 más R2, entonces hago que estas corrientes de polarización sean iguales y el voltaje a la salida, el efecto por estas corrientes, también va a ser despreciable. El mismo caso hace acá, ¿no? Miren, si los condensadores son circuitos abiertos, ¿qué me queda en B+? En B+, me queda R2. Por lo tanto, esta resistencia también tendrá que ser R2 para que las corrientes de polarización sean iguales. Muy bien, teniendo ya esta explicación, yo puedo encontrar las curvas. Primero, B+ es igual a B- por efecto de la orientación y es igual a B0. Segundo, aquí en este terminal, ¿no es cierto?, le vamos a llamar B. Entonces tengo mi primera ecuación, mi segunda ecuación en el terminal B y la tercera ecuación sería en el terminal B+. La tercera ecuación está aquí, ¿no? Sería, creo que aquí me falta algo más, sería el voltaje B menos B+, esto sería igual a 0. Muy bien.
Esta sería la tercera ecuación. Con estas tres ecuaciones se logra encontrar la función de transferencia. Esta función de transferencia es prácticamente la misma que hemos encontrado acá. Por si acaso, ¿no es cierto? Es esta misma, pero en lugar de poner R, ahora está 1 sobre SC. En lugar de poner SC, está R, es decir, al revés el efecto, ¿no? Porque están intercalados. Entonces, miren, aquí tengo 1 sobre SC1, 1 sobre SC2, 1 sobre R, 1 sobre R2, más todo esto. Es decir, simplemente lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es intercalar las resistencias por los condensadores por las resistencias. Donde estaba una resistencia, ahora estará un condensador. Con esta ecuación, ¿no es cierto?, yo comparo con la función de transferencia en general de un filtro pasa altos. Esta de aquí es la función de transferencia en forma general para un filtro pasa altos de segundo orden. Esto sí tienen que aprenderse de memoria. Recuerden, la función de transferencia para un filtro pasa bajos de segundo orden era omega 0 al cuadrado, S al cuadrado, más 2 si omega 0 S y más omega 0 al cuadrado. Esta es la de un filtro pasa bajos de segundo orden. Y esta es de un filtro pasa altos. Entonces, miren, hay diferencia, ¿no? Entonces, con esto yo hago una comparación entre la función general y la función que obtenemos. Y al hacer una comparación, voy obteniendo los valores de omega 0 y los valores de 2i omega 0. Entonces, omega 0 al cuadrado es esto y 2i omega 0 es esto. Entonces, haciendo esto, me queda que omega 0 al cuadrado es 1 sobre esto y 2i omega 0 es 1 sobre esto, ¿no? Por construcción, ahora hacemos al revés. Hacemos que los condensadores sean iguales y que las resistencias sean diferentes. Si los condensadores es lo contrario, ¿no? Recuerden acá, por construcción, lo que hacíamos es que las resistencias sean iguales y los condensadores son diferentes. En este caso hacemos al contrario, los condensadores iguales y las resistencias diferentes. Si hacemos esto, encontramos que omega 0 básicamente es 1 sobre C raíz de R1 R2 y el valor de Z, la razón de amortiguamiento, es raíz de R1 sobre R2. Con esto también podemos graficar la función de transferencia. Esta de aquí, la TDS, la podemos cambiar en TDU, haciendo un cambio de variable, y graficar, y encontramos también los gráficos paralelos a estos, ¿no? También van a ser de deber, por favor, ¿no es cierto?, hacer el gráfico de la función TDU, ¿no es cierto?, para diferentes valores de psi. Entonces van a graficar esta función TDU cuando psi es igual a 2, cuando psi es igual a 1,5, cuando psi es igual a 1, cuando psi es igual a 0,707, cuando psi, esto es un pequeño programa, ¿no es cierto?, vale 0,5, 0,2, 0,1, ¿no? Y van a tener básicamente estas curvas y van a hacer también el gráfico del módulo, ¿no es cierto?, como también de la fase. Entonces, aquí hacemos la fase con respecto a U. Y recuerden que en este caso U vale 1. Es decir, si U vale 1, U es omega sobre omega 0, significa que estamos en la frecuencia de corte. Esa sería la frecuencia de corte, ¿ya? Muy bien, entonces eso es básicamente los filtros de segundo orden. Lo importante es, ¿no es cierto?, la forma del tipo de Butterworth, ¿no es cierto? Acá tengo el filtro Butterworth, también pasa bajos. Y también, como una información, también tengo aquí el filtro Salink-Key. Este es un tipo de filtro Salink-Key tipo pasabajos de segundo grado. Y aquí tengo también el de Salink-Key pasa altos, ¿no es cierto?, de segundo grado, ¿no? Este es el Salink-Key de segundo grado, ¿no? Entonces, pasa altos y pasa bajos. Perdón, acá debe estar este es el pasa bajos, ¿no? Y el pasa altos es este, ¿no? Entonces, aquí están los dos filtros. Como ustedes pueden ver, sí tienen diferencias. Este no es la misma estructura, como es el filtro pasa altos. Miren, este es condensador, condensador, este va a tierra. Y en la mitad tenemos esto, ¿no? Entonces, uno si compara con este filtro, tengo condensador, en la mitad viene una resistencia, acá viene del más a tierra con una resistencia. Son muy parecidos, pero son un poquito diferentes, ¿ya? Muy bien, lo que vamos a ver ahora es el filtro pasabanda. Entonces, este filtro
yo puedo tener un pasabanda de dos maneras, ¿no? La construcción de dos maneras. La primera, ¿no es cierto?, es tener un filtro, ¿no es cierto?, pasa altos a una frecuencia F1, más un filtro, ¿no es cierto?, pasa bajos a una frecuencia F2. Es evidente que la frecuencia F1 tiene que ser la frecuencia F2, y estos pueden ser de primer orden, ¿no? Primer orden, y ese también de primer orden. Entonces, si yo pongo dos filtros de esta naturaleza con dos amplificadores operacionales, dos filtros activos, uno pasa altos, uno pasa bajos, entonces puedo tener un pasabanda. Pero también puedo tener un pasabanda con un solo amplificador operacional, porque aquí, recuerden, utilizaría dos filtros. Entonces, también puedo tener un pasabanda con un solo amplificador operacional, que es este caso, ¿no? Entonces, al tener un solo amplificador operacional, pues y tiene dos condensadores, ¿cierto? Tiene sus redes, por lo tanto, este es de segundo orden. La pendiente de este filtro será de 40 dB por década. Y como es un filtro pasabanda, entonces necesitamos aquí encontrar el factor de calidad. Entonces aquí yo puedo ver, miren, esa sería la ganancia máxima, ¿no es cierto? Y de la ganancia máxima me bajo 0,707 y donde corte sería el ancho de banda. Pero yo tengo dos tipos de filtros. Miren, este primer filtro, ¿cierto? Este primer filtro y también tengo este filtro de acá, ¿ya? Entonces, si cojo el primer filtro, pongamos tal vez ahí, este primer filtro, entonces, si esta es la ganancia máxima, de este me bajo 0,707 y encuentro las frecuencias de corte, la F-low, la FH. Y este será el ancho de banda, ¿ya? Ahora, también puedo tener un tipo de filtro con un tipo de filtro de banda ancha. Entonces, si este es el amplificador de la ganancia A, de aquí me bajo 0,707. Entonces, donde topa, ¿no es cierto? Donde topa este, también tengo la frecuencia FL, tengo la frecuencia FH, y aquí también será el ancho de banda. Como ven, en verde, el ancho de banda en verde es mayor que el ancho de banda en azul. Por lo tanto, este se conoce de banda ancha. Y este será de banda angosta. El de banda ancha, ¿no es cierto?, es el verde. Y este tiene un Q bajo. Por lo tanto, el Q, el factor de calidad, es bajo. Y este, el factor de calidad, es alto. Entonces, el factor de calidad me define la selectividad del filtro. Si el filtro es más selectivo, si tiene una banda angosta, entonces el factor de calidad es alto, ¿no? Entonces, aquí existen algunos otros parámetros que hay que hacer. Muy bien, utilizando las curvas, poniendo aquí un voltaje V, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo encontrar las diferentes ecuaciones, ¿no? Yo puedo encontrar las diferentes ecuaciones. Entonces, como ven, primero, V más es igual a V menos y es igual a 0. Entonces, V más es igual a V menos es igual a 0. Primera ecuación. ¿Ya? Segunda ecuación, dice aquí en B, entonces sería el B sub in, ¿no es cierto?, menos B sobre R1, más esto y más esto, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces sería la segunda ecuación, o sea, esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto, ¿ya? Esa sería la segunda ecuación, ¿sí? B sub I menos B sobre R1, 0 menos B sobre R2, B0 menos B sobre 1 sobre SC1 y B menos B sobre 1 sobre SC2 es igual a 0. La suma de todo eso me da igual a 0. Sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación está dada aquí, ¿no es cierto?, en el terminal B menos. Entonces, B menos sobre 1 sobre SC2. Y esa ecuación estará, ¿por dónde está esta ecuación? Bueno, me parece que ya está despejada aquí, ¿no? Aquí me parece que ya está. Entonces dice B1 menos B más sobre 1 sobre SC2 más B0 menos B menos sobre R, esta resistencia de aquí sería R3, ¿no? Sobre la resistencia R3 es igual a 0. Como B más es igual a B menos y es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces sería B1 menos B menos, sería aquí, perdón,
Esto vale 0, esto vale 0. Despejo aquí, ¿no es cierto? Y me queda que el B1 es esto. Esta de aquí, entonces, sería esta ecuación. Sería la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Con esas tres ecuaciones, entonces, yo encuentro mi función de transferencia. Y aquí pueden ustedes obtenerla. Esta es, entonces, la opción de transferencia tomando en cuenta el análisis circuital. Y esta es la opción de transferencia de un filtro pasabanda de segundo orden. ¿Ya? Entonces, esta es la opción de transferencia de un filtro general pasabanda. Entonces, miren, es negativo omega 0 sobre Q por A por S, S al cuadrado, omega 0 por Q por S, más omega 0 al cuadrado. Donde Q, recuerden, es el factor de calidad. Y este Q es 1 sobre 2 psi, donde psi es la razón de amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, omega 0 en este caso sería la frecuencia central. La frecuencia central. Recuerden que en los casos de acá, ¿no es cierto? En los otros casos, esta omega 0 es la frecuencia de corte. Esta omega 0 aquí es la frecuencia de corte. ¿Sí? Para el pasabandas, ¿no es cierto? Esta omega 0 es la frecuencia central. Es decir, esta frecuencia, la F0, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es F0 o omega 0. Muy bien. Entonces, en este caso, comparamos las dos ecuaciones y me queda que 1 sobre R1 C1 es omega 0 sobre Q, ¿no? 1 sobre es omega 0 sobre Q. La segunda comparación sería 1 sobre R3, C1 más C2, todo esto es omega 0 sobre Q. Entonces, omega 0 sobre Q está aquí, ¿cierto? Será igual a todo esto. Y la otra es esto de acá, omega 0 al cuadrado, que es todo esto. Omega 0 al cuadrado, todo esto. Y esta parte de aquí, tal vez me falta, veo que no está, aquí está. ¿Ya? Entonces dice 1 sobre R1 por C es omega 0 sobre Q, por A, ¿no? Entonces aquí. ¿Ya? A es la ganancia, ¿no? A es la ganancia. Entonces si A hago una ganancia máxima de 1, entonces ya le puedo quitar esto. ¿Sí? La ganancia a la máxima le puedo hacer 1, o sea que no tenga ganancia, pero también le puedo hacer 10, etcétera, ¿no? Entonces es un dato esta ganancia. Entonces, con esas tres ecuaciones, la primera, la segunda y la tercera, yo tengo posibilidades, ¿no es cierto?, ya de diseñar mi filtro pasabanda. Entonces, recuerden, omega 0 al cuadrado es la frecuencia de resonancia, la frecuencia central. Y omega 0 sobre Q sería donde Q es el factor de calidad, ¿no es cierto? Y A es la ganancia. Por otro lado, ¿no es cierto? Si este es mi filtro y esta es la frecuencia central, esa sería la frecuencia low y esta sería la frecuencia high, entonces la frecuencia R de resonancia, la frecuencia central, es igual a la raíz cuadrada de FL por FH. Ojo, la frecuencia de resonancia, la frecuencia central, es igual a la raíz cuadrada del producto de los dos. ¿Ya? Y el ancho de banda, ¿no es cierto? El ancho de banda, que sería FH menos FL, es igual a F0 sobre Q. ¿Sí? F0 sobre Q. Ese es el ancho de banda, ¿no es cierto? Ancho de banda es F0 sobre Q. O también puede ser si Q es 1 sobre omega C, si Q es 1 sobre 2, sí, también le puedo poner el ancho de banda en función del factor de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Que la frecuencia central es raíz cuadrada de las dos frecuencias, la baja y la alta. Y el ancho de banda es la frecuencia central sobre Q, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está claro, ¿no? Si es que el ancho de banda es de banda ancha, el factor de calidad es bajo, ¿no es cierto? Si el ancho de banda es bajo, o sea, es selectivo el filtro, el factor de calidad es muy alto. Entonces, aquí se ve la dependencia, ¿no? Se ve la dependencia. Eso es lo que me dice acá. Muy bien. Entonces, aquí está lo que hemos dicho. Yo puedo hacer una cosa, ¿no? Por construcción, para eliminar un poquito este análisis matemático, entonces, miren lo que he supuesto, ¿no? Estoy suponiendo que R1 es igual a R2, igual a R3, igual a R, es decir, que todas las resistencias sean iguales, ¿no? Esta resistencia es R1 igual a R2 igual a R. Recuerden, R3 es igual a esta de acá, claro, porque estos condensadores son circuitos abiertos y todo lo que mira aquí
tiene que ser igual a lo que mira acá. Pues aquí tengo R3, ese también será R3. Muy bien, entonces si las resistencias son iguales y los condensadores también son iguales, ¿qué es lo que tengo? Dice, omega 0, ¿no es cierto?, será igual a raíz de 2, 1 sobre S. Q es igual a raíz de 2 sobre 2 y la ganancia, bueno, aquí le he despejado 1/2. Existe un término interesante, ¿no? Me dice, si Q define, ojo, si Q define, ¿no es cierto?, la selectividad del filtro, entonces, ¿cómo sé que es de banda ancha o de banda angosta? Entonces hay un límite, ¿no? Entonces ese límite es 0,5. Si Q es menor que 0,5, entonces yo puedo decir que es de banda ancha. Si Q es mayor que 0,5, entonces puedo decir que es de banda angosta. Entonces, a veces esto es, alguien le sabe tomar, en otros autores le toman como Q igual a 1, mayor que 1, o Q menor que 1, también. Pero en este caso podemos hablar de 0,5. Algunos autores en lugar de 0,5 le ponen 1, ¿no? Muy bien, vamos a hacer aquí un ejercicio. Y haremos también un ejercicio de los, de estos de acá, ¿no? De estos de acá. Tal vez aquí vale la pena ya mejor hacer un ejercicio. Vamos a ver si tengo aquí algún ejercicio. No tengo. Muy bien. Entonces, hagamos el ejercicio de pasabanda, ¿no es cierto? Y luego revisamos, son las 9:50, ¿no? Luego revisamos los ejercicios de los dos filtros. Muy bien. Entonces dice, diseñar un filtro pasabanda, ¿no?, de segundo orden, tal que la ganancia sea, el ancho de banda sea 400 hercios y la frecuencia F0 sea 1.5K, ¿no? Entonces, según lo que tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros no queremos hacer que R1 sea igual a R2, etcétera, entonces, ¿cuántas variables tenemos? Entonces, usted puede ver aquí el número de variables, ¿no? Entonces, sería, según este, voy a borrar. Muy bien. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas incógnitas? Dice R1, incógnita. R2, incógnita. R3, también incógnita. El condensador C2, el condensador C1. 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Por lo tanto, necesitamos 5 ecuaciones para poder resolver esto, ¿ya? ¿Dónde están las 5 ecuaciones? Vamos a poner. La primera ecuación sería esta, ¿no? Esta sería la primera ecuación, ¿sí? Otra vez le vamos a quitar esto para ir más bien limpiando. ¿Ya? Entonces dicen, miren, la primera ecuación es esta, ¿no? Esa de aquí. Que omega 0 es igual a R1, R2 sobre R1, R2, etc. La otra ecuación sería que omega 0 sobre Q, ¿no es cierto?, asumiendo que A vale 1, es igual a 1 sobre R1C1. Esa sería para mí la primera ecuación, esta, comparando esto con esto, ¿ya? La segunda ecuación sería esta, ¿sí? Y la tercera ecuación sería esta. Hay tres ecuaciones. Recuerden, necesitamos 5. Necesitamos 5 ecuaciones, ¿no? La siguiente ecuación, ¿cierto? La siguiente ecuación sería, la cuarta ecuación sería, ¿no es cierto?, la relación que tiene la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, bueno, perdón. La cuarta ecuación sería asumir un condensador. Asumo un condensador, sea C1 o C2, ¿no? Entonces sería cuarta ecuación. ¿Sí? Entonces, uno de estos vamos a asumir, ¿ya? Entonces, tengo 3 ecuaciones y uno de ellos lo vamos a asumir, ¿ya? Y la quinta ecuación, ¿no es cierto? Y la quinta ecuación debería estar en base de decir que esta resistencia es exactamente igual que esta, debido, ¿cierto?,
a que las corrientes de polarización I menos es igual a I más y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos por ahí, ¿no es cierto? Vamos a resolver con esos criterios. Muy bien. Entonces, si me dan de dato estos parámetros, si me dan datos la ganancia, perdón, el ancho de banda, la frecuencia de corte, voy a asumir que la ganancia vale 1. Entonces, aquí está la primera. Asumo que el condensador igual a 0.1 microfaradio. ¿No? Asumo que el condensador sea 0.1 microfaradio. Con esto, miren, de la primera ecuación, entonces, asumiendo que A vale 1, entonces yo despejo el valor de R1, ¿no? Porque Q ya conozco. Recuerden que Q es, el ancho de banda es F0 sobre Q. Entonces, Q es igual a F0 sobre el ancho de banda. Entonces, el factor de calidad lo tengo de las dos. Miren, en este caso, 1.5 dividido para 400. Factor de calidad 3,75. Entonces, este sería mayor que 0,5. Este será un amplificador de banda angosta, ¿no? Muy bien. Ya tengo el valor de Q y tengo el valor de R1. ¿No? Entonces, de la primera ecuación he sacado R1. Miren, asumiendo, entonces la primera, mejor dicho, esto digamos que es lo primero. Asumir el condensador. Los condensadores hay que asumir pequeños, ¿no? 0.1 microfaradios, 100 nanofaradios, 10 nanofaradios, etcétera, 0.01 micro. Entonces, en ese orden hay que asumir. La segunda sería encontrar R1 de esta ecuación, ¿sí? Y aquí hemos obtenido. Entonces, con esta ecuación de 3,9, entonces tenemos que ver si corresponde a una resistencia 3,9. Entonces, miren, coincide con una resistencia del 10% de tolerancia, ¿no? Muy bien. Entonces, esta será 3,9 más menos el 10% de tolerancia. Muy bien. La segunda es asumir el condensador C2. Entonces, aquí tengo la tercera. Asumo C1 igual a C2 igual a 0.1. Y con esto, de la segunda ecuación, calculo, ¿no es cierto?, la resistencia R3, porque ya tengo C1, C2, omega Q0, y calculo aquí R3. ¿Ya? Entonces, este valor de 3 me sale 7,95. Entonces, si yo voy a alguna resistencia, habrá de 7,95, pues no hay, ¿no? No hay del 5 ni tampoco del 10. Entonces, puedo asumir un potenciómetro de 10K. Entonces, utilizo un potenciómetro de 10 kiloohmios ajustado en este valor. ¿Ya? Tercero, de la tercera ecuación, aquí ya tengo R3, recuerden, tengo R3, tengo C1, tengo C2 y también tengo la resistencia R1, ¿no? Entonces despejo la resistencia R2, pero como veo que hay numerador y denominador, entonces esta resistencia R2, ¿no es cierto?, habrá que despejarla de acá. Entonces me queda, despejando la R2, me queda esta ecuación. Entonces esta resistencia siempre tiene que ser positiva. Como tengo un denominador negativo, entonces yo tengo que garantizar que omega 0 al cuadrado, R1, C1, C2 por R3 tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Para que sea positivo. Entonces, esto hay que comprobar. Recuerden, omega 0 ya tengo, R1 calculé, C1 ya lo tengo, C2 también lo tengo, R3 ya lo tengo acá. Todo este producto tiene que ser mayor que 1. Si eso está comprobado, entonces, como en este caso hemos comprobado, entonces calculo tranquilamente la R2. Y la R2 me sale 147 ohmios, ¿no? Entonces vamos a ver acá, 147 sería 1.47, pues no tengo tampoco ni del 10, ¿no es cierto?, ni del 5. Entonces puedo utilizar un potenciómetro de 1K, ¿no es cierto?, un potenciómetro de 1K ajustado en este valor. Y finalmente tengo que poner el voltaje del VCC, que es el voltaje de salida a pico, más un voltaje de seguridad. Entonces digamos que el voltaje de salida a pico, como la ganancia es 1, es el voltaje de entrada, es 10 seno de omega t, ¿no es cierto? Entonces el voltaje salida a pico va a ser igual al voltaje de entrada por la ganancia, también 10 voltios. Entonces sería 10 más 2 igual a 12 voltios, que sería el valor del VCC.
el valor del BCC. Ahora bien, repito el procedimiento de diseño, por favor, ¿no es cierto? Entonces, primer procedimiento de diseño sería, ¿no es cierto?, de esta ecuación, asumir el condensador. Entonces, primero, asumo el condensador C1. Igual, digamos, 0.01 microfaradios. Y calculo la resistencia R1. Entonces, R1 igual. De la ecuación 2, ¿no es cierto?, tengo que calcular, si ya tengo R1 y C1, tengo que calcular la R3. La R3, ¿no es cierto?, calculo asumiendo que C2. C2 también puedo asumir igual a C1, igual a 0.01 microfaradio y calculo R3. De esta R3, con la siguiente ecuación, calculo, ¿no es cierto?, sería, de esta ecuación calculo R3, de la de acá, de esta, ¿no? De esta de aquí. Con esto calculo R3 y con esta calculo R2. Y finalmente, 3 calculo la resistencia R2. ¿Ya? Y eso sería la forma de diseñar. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, hemos hecho un ejercicio de diseño. Ahora vamos a ver cómo diseñamos un filtro de segundo orden tipo Butterball, pasa bajos o pasa altos, ¿no? Muy bien, vamos con este. Entonces, digamos que aquí voy a borrar también esto. Ya. Entonces, digamos que me dice diseñar un filtro de segundo orden, pasa bajos, tipo Butterball, con una frecuencia de corte de 1 kilohercio. ¿Ya? Con una frecuencia de corte de 1 kilohercio. Ese es el diseño, ¿no es cierto? Muy bien, este es el dibujo de un filtro pasabajos y como ven, tengo cuáles son las incógnitas, R1, R2, C1 y C2, ¿ya? Entonces, cuando yo hago que R1 sea igual a R2 igual a R, pues ya tengo y C1 diferente de C2, entonces tendría tres incógnitas, ¿no es cierto? Sería R, C1 y C2. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Pues aquí tengo las ecuaciones, recuerden. Omega 0 es 1 sobre R, C1 sobre 2. ¿Preguntas? Omega 0. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Omega 0 es 1 sobre R raíz de C1, C2, ¿no? 1 sobre R raíz de C1, C2, y el valor de psi es la raíz de C2 sobre C1. La raíz de C2 sobre C1. Tengo dos ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, entonces si quiero diseñar, primerito, ¿no es cierto?, debería asumir un condensador, ¿no es cierto? Es decir, de pronto, asumo el condensador C1, igual a 0.1 microfaradio, y de aquí, ¿no es cierto?, el despejo, de la frecuencia de corte, recuerdan, esto es igual a 1 sobre 2pi, omega 0 es igual a 1 sobre 2pi por f, ¿no? Omega 0, perdón, omega 0 es 2pi por f, ¿no? Perdón, al revés. Entonces, esto es 2pi por f. Entonces, la frecuencia, ¿no es cierto?, será igual a 1 sobre 2pi por r raíz de C1 sobre C2, ¿ya? Entonces, la frecuencia es un dato, que en este caso vale 1 kilohercio, ¿no es cierto? La resistencia, ¿sí?
También puedo, a ver, calculo C1. No, de esta no puedo hacer mucho. Todavía me falta aquí una variable. De acá del valor de sí, ¿no es cierto? Entonces, el valor de sí, ¿no es cierto?, es el factor de amortiguamiento. Entonces, yo miro las curvas, ¿cierto? Yo miro las curvas y veo cuál de estas curvas es la que puedo escoger, ¿cierto? Entonces, justamente esta, cuando sí vale 0,707, ¿cierto? Estoy con esta curva, entonces sería más o menos esta curva. Entonces, con esta curva me doy cuenta, ¿no es cierto?, que en omega igual a omega igual a omega 0 corresponde al punto de menos 3 dB. Entonces, yo escojo este valor, ¿sí? Porque vean, ustedes están aquí. Lo malo es que no puedo dibujar muy bien. Estos lápices no son tan buenos, ¿no? No son tan buenos. Entonces, vamos a ver si cojo una cosa más delgadita aquí. Este valor corresponde a omega igual a omega 0 y este valor corresponde a menos 3 dB. Ya, ahí está. Ya. Entonces, para poder resolver, digo yo lo siguiente, ¿no? Entonces aquí escojo sí 0,707 o lo que es lo mismo 1 sobre raíz de 2, porque con esto garantizo que en la frecuencia de corte estoy en el punto de menos 3 dB, de la potencia media. Entonces digo C2 sobre C1, ¿no es cierto? Esto eleva al cuadrado y esto eleva al cuadrado. Entonces esto me queda igual a 1/2. Entonces, recuerden, C1 será igual a 2 veces C2, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger un valor de C2. Por eso es importante que ustedes puedan graficar estas curvas, ¿no? Porque ustedes van a dar cuenta que justamente la curva de sí igual a 0,707 corresponde al punto de menos 3 dB. Eso es lo que van a hacer ustedes como deber. Ya. Vamos a ver. Aquí. Aquí, ¿no? Entonces, asumo sea, ¿no es cierto?, el C2 igual a 0,1 micro, entonces C1 sería 0,2 micros. Y existe el condensador, ¿no es cierto? Vamos a ver, 0,1, 2 por 0,1, 0,2. Y creo que en la unidad 1 también tenemos los condensadores normalizados, ¿no? Entonces tengo 22, ¿no? Entonces sería 2,2 micros, miren, ¿no? 2,2 micros. Hay 22 nanos. Hay 2,2. Es decir, el valor de tolerancia es de 22, ¿no? 0,22 o 2,2 micros, ¿no? Entonces sería un valor normalizado. Entonces, 0,22 sería, ¿cierto?, el condensador que debería tomar. 0,1, entonces 2 veces 0,2 aproximadamente, ¿no? Con esto ya tengo C1, C2, entonces ahora sí de la frecuencia de corte, entonces la frecuencia de corte que es 1 kilohercio, que es 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, de la frecuencia de arriba, ¿no? 1 sobre 2pi, R raíz de C1 sobre 2. Entonces sería R, que sería el valor de la resistencia. ¿Cuánto salió el valor de la resistencia? Ah, no, eso es lo que tenemos que calcular. R raíz de C1 por C2. C1 micros por 0,22 micros. Entonces el valor de la resistencia será igual, ¿no?,
a 1 sobre 2 pi por 1K y por la raíz de 0.1 micros por 0.22 micros. ¿Cuánto vale la resistencia, por favor? Ayúdame, que no tengo aquí una calculadora. Y el valor de R será igual a tanto. ¿Cuánto sale, por favor, chicos? ¿Cuánto sale? 1.52K. 1.52K. Entonces puedo tener 1.5K más o menos el 10% de tolerancia o un potenciómetro, ¿no es cierto?, de 10K ajustados en este valor. A veces es bueno poner un potenciómetro porque yo quiero poner el valor exacto de la resistencia, porque si pongo un valor diferente, la frecuencia de corte no va a ser un K, no va a ser un K. Por ejemplo, calculemos cuánto saldría la frecuencia de corte con 1.5K. Entonces dice, la frecuencia de corte será igual a 1 sobre 2 pi por la resistencia 1.5K, la raíz cuadrada de 0.1 micro por 0.22 micros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale esta frecuencia de corte? A ver si es que se acerca. Si es que es muy cercano a un K, pues le dejamos con esta resistencia de unos 5K. ¿Cuánto sale, chicos? Un K-Pro. 1 kilohercio. Muy bien. Vamos a hacer ahora el diseño. Ya se darán cuenta que no es muy difícil el diseño para el otro caso, ¿no? Para este caso. Entonces vamos a poner, no se olvidarán, por favor, aquí es en una prueba, chuta. Dice, me faltaría el VCC, ¿no? Entonces para el VCC necesito el voltaje de entrada. Entonces digamos que ese tipo de filtros tiene una ganancia unitaria. Por favor, la ganancia de este filtro es 1. ¿Por qué es 1? Porque no tiene la alimentación del 100%. Pero si yo tengo aquí una resistencia y esto va a tierra, entonces la ganancia sería 1 más esto sobre esto, ¿sí? Esto sobre esto. R1 más R2 sobre esta resistencia Rx, ¿no? Esa sería la ganancia, ¿no? En este caso, como no existe esta resistencia, la ganancia es simplemente la de 1, porque es un seguidor de voltaje, ¿sí? Entonces, si el voltaje de entrada es 10 seno de omega t, entonces el voltaje de salida también va a ser 10 seno de omega t, ¿sí? Por lo tanto, el VCC, recuerden, va a ser 10 más menos 2. Perdón, más 2, es decir, 12. Por lo tanto, el VCC será más menos 12 voltios, ¿ya? Recuerden, si es que este es el LM741, entonces el VCC está entre más menos 5 voltios y más menos 35 voltios. Entonces el nivel mínimo de voltaje es 5. Ese es el fabricante, dice esto, ¿no? Entonces digamos que yo tengo en vez de 10, tengo 1, ¿no? Entonces si yo tengo 1 seno de omega t, el voltaje salida sigue siendo 1. Entonces el voltaje VCC sería 1 más 2 igual a 3, ¿cierto? Entonces sería 3 voltios. Pero no puedo poner 3 voltios. ¿Cuál le pondríamos? VCC le pondríamos 5. Entonces, si bien me salió 3 voltios, pero como el mínimo es 5, entonces yo digo, escojo el VCC igual a más o menos 5 voltios, ¿sí? Porque con 3 no va a funcionar el operacional. Necesita 5 voltios mínimo, ¿ya? Muy bien. Ahora hagamos entonces el otro diseño, el diseño del amplificador pasa altos, que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Déjenme borrar esto para que no se quede. Luego vemos el deber y ahí quedamos, ¿no? Y básicamente con eso ya pueden hacer las simulaciones y pueden hacer tranquilamente sus ejercicios del deber. Muy bien, entonces para el caso del filtro pasa altos, la estructura es similar, ¿no? Entonces en este caso
hagamos el diseño. Dice, diseñar un amplificador, ¿no es cierto? Vamos a diseñar un filtro pasa altos de segundo grado tipo Butterball, ¿no es cierto? Con una frecuencia de corte igual a 1.2 kilohercios, ¿no es cierto? Y podemos poner, considerando que el voltaje de entrada es 5 seno de omega t voltios. ¿Ya? Esa es la frecuencia de corte. Y vamos a probar con un voltaje de 5 seno omega t. Entonces, igual aquí, ¿no es cierto? C1, C2, R1 y R2, R1 y R2 son las incógnitas. Entonces necesitamos 4 ecuaciones. Si nosotros hacemos que C1 igual a C2, entonces C1 es igual a C2 y es igual a C, y que R1 es diferente de R2, entonces necesitamos 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las terceras 3 ecuaciones? 1, 2, 3. Primero, asumir el condensador. Voy a asumir el condensador. Segundo, la frecuencia de corte. Y tercero, ¿no es cierto?, que sería el valor de psi. En este caso, el valor de psi es raíz de R1 sobre R2. ¿Sí? El valor de psi es raíz de R1 sobre R2. Y la frecuencia de corte, recuerden por favor, es omega 0, ¿no es cierto? ¿Dónde está la frecuencia? Aquí, ¿no? 1 sobre 2 pi c raíz de R1 R2. Entonces esto es 1 sobre 2 pi c raíz de R1 R2, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, los condensadores son iguales, ¿no? Y las resistencias son diferentes. Entonces, asumo mi condensador, digamos 0.1 microfaradios, ¿no? El valor de psi tomo 0,707 o 1 sobre raíz de 2, porque eso es lo que pintan las curvas, ¿no? En las curvas, otra vez, escojo yo la curva de justamente psi 0,707, que es la que me da menos 3 dB, ¿sí? Entonces, ese es un dato que me da el diseñador, digamos así, ¿no? Entonces, con esto calculo aquí, por ejemplo, pongo la resistencia R1 igual a la resistencia R2. Entonces, ¿qué me queda? R1 sobre R2 es igual a 1 sobre raíz de 2. Ah, no, 1/2 sería, ¿no? Ahí, es igual a 1/2. Entonces, R2 es igual a 2 veces R1. ¿Ah? Entonces eso reemplazo en la frecuencia de corte. Entonces la frecuencia de corte será igual a 1 sobre 2 pi c, que estoy asumiendo, 0.1 microfaradio, la raíz cuadrada de R1, ¿no es cierto?, por 2R1. Entonces sería 2R1 al cuadrado. Esto se me va con esto y me queda que la frecuencia de corte, ¿no?, es igual a 1 sobre 2 pi, 0.1 microfaradio, por la raíz de 2 y todo esto por R1. Entonces, R1 es igual a 2 pi por la frecuencia, 1.2K, por el condensador, 0.1 micro, y por raíz de 2. ¿Cuánto sale la resistencia, por favor? Ahí, ¿no? La resistencia sería igual a 1 sobre 2 por pi por 1.2 la frecuencia, 0.1 microfaradio y raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Pero aquí sería R1 por R2, ¿no? Pero R1 es 2 veces R2, R2 es 2 veces R1, entonces raíz de 2. ¿Cuánto sale esto, por favor?
937.83. Entonces, un potenciómetro de 1 kilo ohm, ¿no? Y la R2, que sería 2 veces R1, 2K. 2K, es decir, un potenciómetro, ¿no es cierto?, de 2 kilo ohmios ajustado en el valor exacto, ¿no? Un potenciómetro de 2 kilo ohmios, ¿ya? Y el VCC, evidentemente, ¿no es cierto? Si tengo 5 más 2 es igual a 7 voltios, entonces VCC es igual a más menos 7 voltios, ¿ya? 5 porque era la entrada, habíamos puesto, ¿no? 5 seno de omega t, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el deber de esta semana, ¿no? Entonces, en el deber de la unidad 10, vamos a ver. Dice lo siguiente: diseñar un filtro de segundo orden pasabajos con ganancias de 10. Ojo, aquí ya me dan una ganancia, cuya frecuencia de corte en alto es 2.5. Y aquí me dice utilizar este potencial. Entonces, como me dicen pasabajos, ¿no es cierto? Yo puedo hacer lo siguiente, miren, solamente les doy una idea, ¿no? Puedo hacer un amplificador, un filtro. Acá. Bueno, creo que me tengo que usar acá. Ya, entonces, como me dicen un filtro pasabajos con ganancia, ¿no? Ese es el pasaltos, y acá está el pasabajos. ¿Ya? Entonces, este tiene ganancia unitaria, ganancia igual a 1. Yo le puedo poner aquí un amplificador en serie con una ganancia igual a 10. Entonces, en conjunto, tengo un filtro con una ganancia igual a 10. Porque ganancia 1 por 10, 10. Entonces, ganancia 1 de 1, ganancia 2 de 10. Esa es una posibilidad, ¿no? La otra es que usted aquí, ¿no es cierto?, le conecte una resistencia y haga la simulación. A ver cuál es la ganancia de este amplificador. Si aquí le pone Rx, pues la ganancia va a ser 1 más esto sobre esto. ¿Sí? 1 más esto. Entonces, este es un filtro, ¿no es cierto?, con ganancia. ¿Sí? Ese es un filtro con ganancia. Segundo ejercicio. Diseñar un filtro de segundo orden pasa altos con ganancia de 12. Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, el filtro pasa altos es este. ¿No? Ese es el filtro. Entonces, tengo dos opciones, ¿no? La primera opción es que a la salida de este filtro, ¿cierto?, yo le ponga un filtro, un amplificador con una ganancia de 12. Como este sabemos que tiene una ganancia de 1, entonces en conjunto tendría 1 por 12, 12. La ganancia total de 12. O la otra es, haga esta simulación, a ver cómo le va. Poniendo aquí una resistencia con una ganancia de 1 más R2 sobre X. Esta Rx, pongamos, ¿ya? Esa sería otra posibilidad. Toma en cuenta que aquí siempre el valor de psi va a ser igual a 0,707, porque ese sería el punto de menos 3 dB. Muy bien, vamos con la siguiente. Diseñar un filtro de tercer orden. Ahora ya se complica. Tercer orden pasa altos con ganancia de 10, cuya frecuencia de corte es 0.7. Muy bien, pasa altos de tercer nivel, ¿no? De tercer orden. Entonces, aquí mismo, ¿no?, en el ejercicio hay algo, como ya me piden hacerlo aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un filtro de segundo orden y un filtro de primer orden. Entonces, segundo y primero me da un filtro de tercer orden, ¿sí? Pero hay una cosa en particular, ¿no? Que este filtro de segundo orden, justo en el punto de menos 3 dB, tiene la frecuencia de corte. Y este, en el punto de menos 3 dB, o sea, si yo tomo aquí un psi igual a 0,707, justo en la curva, ¿no es cierto?, de menos 3 dB está la frecuencia de corte. Y en este,
también en menos 3 dB está la frecuencia de corte. Entonces, ¿cuál será la frecuencia de corte del conjunto? Pongan mucha atención. Entonces, la frecuencia de corte del conjunto, si usted me dice, ¿sigue siendo FC? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque aquí la frecuencia de corte se baja a 3 dB. Y aquí la frecuencia de corte se baja a 3 dB. Por lo tanto, en la frecuencia de corte se bajará menos 3 de aquí y menos 3 de acá será menos 6 dB. Entonces, en esta frecuencia, digamos 1 kilohercio, entonces en esta frecuencia de 1 kilohercio corresponde a menos 6 dB. Y esto ya no es la definición de la frecuencia de corte. ¿Sí? No sé si me hago entender. A ver. Aquí. Entonces dice, verá, yo tengo aquí un filtro, ¿cierto? Un filtro pasabajos de segundo orden. Entonces, si es que cojo Si igual a 0,707, en la frecuencia de corte, digamos, 1 kilohercio, ha caído 3 dB. ¿Ah? Entonces, si yo le quiero graficar esto, como es un filtro pasabajos, entonces digamos así. Entonces, justamente aquí, en esta frecuencia de corte, esto ha disminuido menos 3 dB. Y si le pongo en cascada con un filtro pasabajos de primer orden, este tiene una pendiente de 40 dB por década. Entonces, en la frecuencia, aquí ya no hay Si, ya no hay este valor. En la frecuencia de corte de 1 kilohercio ha bajado 3 dB también. Entonces, lo mismo acá. Entonces, en esta frecuencia tengo 3 dB. Esta pendiente es ahora 20 dB por década. Y aquí tengo una frecuencia de 1 kilohercio. Entonces, aquí es 1K y aquí también es 1K. ¿Qué tenemos como consecuencia de las dos? Tenemos una que en la frecuencia de menos 6 dB, porque es 3 de aquí y 3 de acá, 6 dB. Corta en la frecuencia de 1 kilohercio. Entonces, esto ya no es la definición de la frecuencia corta, sino más bien por acá. Esta frecuencia, que es menor que 1K, esta sí, porque esta corresponde a menos 3 dB, esta es la nueva frecuencia de corte, ¿no es cierto? Porque esa corresponde a 3 dB. Y ya no va a ser la de 1K, sino una frecuencia menor, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? 10 y 26. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, miren, lo que tenemos que hacer es buscar aquí un valor de Si tal que en la frecuencia de 1 kilohercio no me dé 3 dB, sino me dé 0 dB. Entonces, claro, busco en este valor, ¿no? ¿Con qué valor de Si tengo 0 dB? Y se ve claramente que es la amarilla. Esta. ¿Ah? Con esta amarilla, miren, aquí, ¿sí? Tengo 0 dB. Entonces aquí tengo 0 dB. Entonces con Si igual a 0,5, con Si igual a 0,5, tengo 0 dB. Entonces, esa es la solución. ¿Por qué? Dice, miren, porque yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, no lo estoy haciendo, creo que estoy por acá. Entonces dicen, miren, yo tengo, ¿dónde estaba haciendo? Aquí, ¿no? Entonces, con Si igual a 0,5, entonces fíjense, ¿no? Con Si igual a 0,5, entonces tengo 0 dB a esta frecuencia. Entonces, 0 dB a esta frecuencia con Si igual a 0,5
Y 3 dB, por aquí no puedo manejar. Acá siempre va a haber 3 dB. Entonces, ahora sí, tengo aquí 0 dB. Entonces, con si igual a 0,5. En la frecuencia de corte tengo 0 dB. Esa ya no tengo. Y aquí tengo 3 dB. Entonces, 0 dB y menos 3 dB, ¿qué me da? Me da menos 3 dB. ¿Sí? Y se mantiene la frecuencia de 1 kilohercio. Entonces, 1 kilohercio, pero este corresponde al si igual a 0,5 para este caso. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí en este ejercicio. Fíjense. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, un filtro de segundo grado y un filtro de tercer grado. Pero ya no debo escoger 0,707. Ojo, ya no. ¿Sí? Sino, ¿cuál? La de 0,5. En 0,5, entonces, ya no hay 3 dB. Solamente hay 0 dB. Entonces, en 0 dB tengo 1 kilohercio. Y acá en menos 3 dB tengo 1 kilohercio. Entonces, menos 3 y 0, menos 3. Entonces, ya me queda lo que yo busco. Esta opción de transferencia, básicamente, ¿no es cierto?, la etapa B. ¿Cuál es la etapa B? Esta. O sea, ya sabemos, miren, es simplemente un filtro de ganancia unitaria, pasa abajo de ganancia unitaria. ¿Sí? Y aquí, bueno, hago R1 igual a R2 igual a R, omega 0 es esto, y la etapa A ya conocemos esta frecuencia de corte, los valores. Entonces, aquí, si hago si igual a 0,5, esa es la clave de todo, ¿no? Si hago si igual a 0,5 igual a las frecuencias de corte, entonces, eso es lo que dice acá, miren, ¿no? Entonces me quedan las ecuaciones, que C2 igual a 0,25 de C1, C2 igual a 1/4 de C1, ¿sí? Si al 0,5, ¿no? Salen las ecuaciones. C1, 2C2, C2, C3 sobre 2, etc. Y con estos, pues puedo hacer el cálculo tranquilamente. Entonces está aquí, ¿no? Lo importante es lo que les acabo de decir. Aquí considere 0,5 y a no 0,707. Y ese sería entonces el ejercicio tercer orden, ¿no? Con ganancia de 10. Un filtro, lo mismo, pero este es pasa bajos, los otros pasa altos. ¿Ya? Y además tiene ganancia, entonces uno de ellos hay que hacerle con ganancia, ¿no? Recuerden, en este ejercicio, ¿no es cierto? En este ejercicio, este tiene ganancia unitaria, este tiene ganancia 1 y este también tiene ganancia 1. Si quiero ganancia 10, este simplemente le pongo ganancia. Entonces, RF le pongo RX. Entonces, la ganancia de este es, como está por el más, 1 más RF sobre RX, y eso le hago la ganancia que me pide. ¿Sí? Este tiene ganancia 1, pero este tiene ganancia. ¿Sí? Entonces, este tiene ganancia. ¿Ya? Entonces, estos son estos ejercicios, el 4 y el 5. Y el 6 es la simulación. ¿No? Entonces, creo que ya estamos todos en condiciones de hacer la simulación, ¿no? Entonces, por favor, utilizando el MATLAB, ¿cómo se llama el paquete que utilizan ustedes? ¿Cómo se llama, chicos, el paquete que utilizan ustedes para hacer la simulación? Nosotros usamos el LTSPICE, ingeniero. El PSPICE, ya. Muy bien, muchas gracias, Richard. Listo, entonces eso es todo. Los filtros de segundo grado, ¿no es cierto?, están ahí, hay que graficar las curvas, hay que coger el si igual a 0,707, y en el caso de que quiera ser de más orden de tercer grado, ya no sirve el de si de 707, sino el de si de 0,5, porque justo ese corta con 0 dB la frecuencia de corte. Los 0 dB más 3 dB de primer orden se hacen 3 dB y hay que igualar las frecuencias de corte y se resuelve, ¿no? Nada más, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Qué pena que no llegamos a ni la mitad, parece que se han ido, ¿no? 11 estudiantes deberían estar aquí. Bueno, la semana que viene no vamos a tener clases, ya le hemos adelantado la unidad 10. Por mi parte, que les vaya muy bien, por favor estudien también bien el tema, ya estamos en la unidad 10, la siguiente clase sería la unidad 11, y a la 12 ya tendríamos que tomar una evaluación, ¿no?
Entonces, nada más por mi parte, chicos.